Hay un dolor que la medicina no puede diagnosticar y ningún remedio de farmacia puede curar. El dolor de volverse invisible para la persona a la que diste la vida. ¿Sabes de qué hablo? ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío al darte cuenta de que, para tu propio hijo, ya no eres un refugio seguro, sino una fuente de vergüenza? Imagina la escena, una cocina sencilla, de esas con azulejos antiguos que han presenciado décadas de historia, el aroma a café recién hecho y el silencio de una casa que, antaño estaba llena de risas, pero que ahora solo guarda recuerdos. Estaba allí, sentada a la mesa, con mi taza caliente en la mano, cuando oí que llamaban a la puerta. No eran los golpes firmes de alguien que llegaba de visita con alegría. Eran golpes débiles y desesperados, casi un grito de auxilio grabado en la madera. Al otro lado de esa puerta estaba él, el mismo hombre que, durante años, insistió en construir un muro entre nosotros. El hijo que creció, conquistó el mundo, usó trajes caros y decidió que su madre, con sus manos callosas y su vocabulario simple, ya no encajaba en el molde de su vida perfecta. Solía decir, con ese tono arrogante que duele más que una bofetada, que yo era cosa del pasado, que mi simpleza lo avergonzaba delante de sus nuevos amigos ricos. ¿Cuántas veces me tragué las lágrimas para evitar confrontarlo? ¿Cuántas veces acepté las migajas de su atención, creyendo que era solo una fase? ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has tenido que apagar tu luz para no molestar el ego de quien más amas? Pero la vida, amigos míos, es una guionista implacable. Tiene una ironía que roza la crueldad, pero es sumamente justa. Ese chico que una vez se avergonzaba de que lo vieran conmigo en la calle, que se negaba a abrazarme en público porque quedaría mal, estaba allí, de pie en mi porche, pero su postura intocable se había desvanecido. La mirada de superioridad había dado paso a ojos rojos e hinchados. El hambre, ya ven, no tiene orgullo. La necesidad no respeta estatus. Y anoche, el mundo dio un giro completo y se detuvo justo en mi felpudo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y cambiar por completo tu perspectiva sobre las relaciones familiares. Esta no es solo la historia de un hijo desagradecido que recibió lo que merecía. Se trata de la fortaleza serena de una madre que aprendió a valorarse a las duras penas. Se trata de ese momento en que la vida exige un precio por la arrogancia, y el precio suele ser muy alto. Lo miré por la rendija de la cortina antes de abrirla. Recordé cada palabra dura, cada ausencia en ocasiones especiales, cada vez que decía que no entendía cómo funcionaba el mundo. Parecía que el mundo que él entendía tan bien se había derrumbado a su alrededor, y ahora la única persona capaz de ofrecerle pan, ese pan casero que esta vieja ignorante sabe hacer como nadie, era precisamente la que él había desechado. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo no buscaba venganza. Lo que sentí allí, con la mano en el pomo de la puerta, fue algo mucho más complejo. Era una mezcla de amor, lástima y una firmeza que desconocía, porque cuando el rechazo viene de un niño, crea callos en el alma, y esos callos, con el tiempo, se convierten en armadura. ¿Qué pasa cuando se invierte el poder? Cuando quien humilló debe arrodillarse ante el humillado. Respiré hondo, sintiendo el peso de años de desprecio chocar con la realidad. De ese momento, sabía que, al girar esa llave, nada volvería a ser igual. No solo abriría la puerta de mi casa, abriría la puerta a una lección que él jamás olvidaría. Pero para que entiendas la magnitud de lo que pasó esa noche y la drástica decisión que tomé al mirarlo a los ojos, necesitamos retroceder un poco. Necesitamos entender cómo un dulce niño se transformó en un cruel desconocido y cómo permití que eso sucediera hasta el día en que dije, basta. ¿Sabes? Mientras organizaba mis recuerdos para contarte esta historia, me di cuenta de algo muy poderoso. La soledad de una madre abandonada es uno de los dolores más silenciosos que existen. Solemos sufrir en silencio, pensando que es culpa nuestra, que recibimos el amor o la crianza equivocados. Pero quiero que sepas que no estás sola en este camino. Si lo que he dicho hasta ahora te ha conmovido, si alguna vez has experimentado la ingratitud en carne propia o conoces a alguien que la esté pasando, te invito a romper este silencio.
Deja un comentario abajo sobre lo que más te conmovió o simplemente dime si esta historia te resuena. Tu experiencia es valiosa y a menudo leer la historia de otra persona es el abrazo que necesitamos en un día difícil. Y mira, tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Al darle a me gusta y suscribirte, no solo apoyas el video, sino que también ayudas a difundir este mensaje de superación a otros padres que quizás estén llorando en secreto ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad de apoyo y tú eres una parte esencial de ella. Así que suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de nuestra familia, porque ahora, con el corazón abierto, necesito llevarte de vuelta al pasado. Necesitamos regresar a la época en que creía que mi amor sería un escudo invencible, capaz de proteger a mi hijo de todo, incluso de sí mismo. Fue allí, en los detalles de la vida cotidiana, donde mi total devoción empezó a sembrar, sin darme cuenta, la semilla de la ingratitud que cosecharía años después. Sabes, cuando sostienes a un bebé en tus brazos por primera vez, algo cambia radicalmente en tu interior. Es como si, en ese preciso instante, firmaras un contrato invisible con el destino, prometiendo que esa pequeña vida sería tu prioridad absoluta, sin importar el costo. Y así comenzó mi viaje. Miré a ese niño y vi no solo a un hijo, sino una oportunidad para cambiar el mundo, para darle a alguien todo lo que nunca tuve. Decidí, en lo más profundo de mi ser, que él no conocería la escasez, las dificultades, ni el no que tanto marcó mi propia infancia. Pero ahora quiero ahondar aún más en este tema, porque es aquí, tras el telón de esta dedicatoria, donde se encuentra la raíz de todo lo que sucedió después. Hay una verdad oculta sobre la maternidad que pocas personas se atreven a decir en voz alta. A veces, nuestro amor excesivo es precisamente el veneno que intoxica el carácter de quienes amamos. Recuerdo, con una claridad que casi duele, las noches en que la cena era escasa. La olla no estaba llena, pero su plato siempre rebosaba. ¿Cuántas veces te has sentado a la mesa, has mirado el único filete, perfectamente frito y jugoso, y has dicho: «Hijo, cómelo tú, mami no tiene mucha hambre hoy», o «Mami prefiere solo el arroz»? Era mentira, una mentira sagrada, dicha con el estómago retumbando, pero con el corazón lleno de satisfacción al verlo comer bien. Masticaba el pan seco en la cocina a escondidas, para que nunca sintiera el peso de nuestra realidad. Creía que lo protegía, que escudaba su inocencia, pero poco sabía el impacto que esas decisiones tendrían en el futuro. Hice invisible el sacrificio, y ese fue mi error. Al ocultar mi dolor, mi hambre y mi agotamiento, le impedí ver el verdadero precio de la vida que llevaba. Creció creyendo que la cena aparecía mágicamente en la mesa, que la ropa limpia y planchada era un derecho natural, no el resultado de mis manos callosas y mi espalda dolorida tras dobles turnos. Esta mentalidad de derecho se construyó ladrillo a ladrillo, día tras día. Recuerdo vívidamente una vez que quiso unas zapatillas de marca. Eran caras, absurdamente caras para mi presupuesto. Llevaba 3 años usando las mismas zapatillas, con un agujero en la suela, metiendo cartones dentro para evitar la humedad de la calle los días de lluvia. Pero le compré las zapatillas, a plazos que se extendían a un futuro lejano, horas extras, sacrificios con los que nunca soñó. Cuando se las puso y sonrió, sentí que había ganado. Pero hoy, mirando atrás, veo que no solo le estaba poniendo zapatos a mi hijo, le estaba enseñando que mis necesidades eran irrelevantes comparadas con sus deseos. Y no se trataba solo de cosas materiales. Había un compromiso emocional que me drenaba por completo. ¿Recuerdas esas noches de fiebre? El mundo exterior se detenía. Pasaba toda la noche despierta, con una toalla mojada en su frente, observando su respiración, rezando a Dios para que alejara su dolor de mí. Al día siguiente, iba a trabajar como un zombi, con los ojos pesados, el cuerpo exhausto, pero con una sensación de logro. Él se despertaba renovado, listo para jugar, sin siquiera imaginar que su madre se desmoronaba para mantenerlo completo. Yo era el escudo contra los maestros que lo criticaban, la leona contra los vecinos que se quejaban del ruido, la barrera contra cualquier frustración.
despejaba el camino para que no tropezara con ninguna piedra, pero al quitar todas las piedras, le quité la oportunidad de aprender a levantarse. Su transformación, de un niño dulce a un hombre que se consideraba el centro del universo, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y silencioso, alimentado por mi propia permisividad. Creé una burbuja donde él era el rey y yo, el súbdito leal. Y los reyes, amigos míos, no suelen agradecer a sus súbditos, solo exigen. Me borré tanto, me disminuí tanto para que él pudiera encajar por completo en mi vida, que terminé desapareciendo. Me convertí en parte del mobiliario, una herramienta útil para su comodidad, pero sin identidad, sin deseos, sin voz. Las revelaciones que la vida me traería después serían brutales, pero la semilla estaba allí, regándose con mi constante sí a todo lo que él quería. Es doloroso admitirlo, pero debo ser sincero contigo y conmigo mismo. No crié a un hijo para el mundo, crié a un príncipe para un reino que solo existía dentro de mi hogar. Le di un título nobiliario, las mejores ropas, la mejor comida, lo mejor de mí. Pero, en mi afán por complacer y compensar la ausencia de un padre o la falta de dinero, olvidé la enseñanza más básica de cualquier monarquía. Los príncipes también deben honrar a la reina. Olvidé enseñar que, aunque la reina no lleve una corona de oro, aunque lleve un delantal manchado de harina y tenga las manos ásperas de fregar el suelo, ella es la autoridad, ella es la fuente. No logré enseñarle reciprocidad. El amor de una madre es incondicional, sí, pero las relaciones son una vía de doble sentido. Aprendió a recibir, pero nunca a dar. Aprendió a ser servido, pero nunca supo lo que significa servir. Y cuando crías a alguien que solo sabe mirarse el ombligo, inevitablemente estás creando a tu propio verdugo. Lo cierto es que la ingratitud no nace predefinida, se construye en los detalles, en la falta de un gracias, en la ausencia de un mamá, ¿necesitas ayuda?, en la absoluta certeza de que la otra persona existe solo para satisfacer nuestros deseos. Lo miré, ya adolescente, y vi las señales. El tono de voz que empezaba a cambiar, la impaciencia cuando le pedía algo sencillo, la mirada de desaprobación cuando le contaba una anécdota de mi día. Lo justificaba todo. Es su edad, es el estrés de la escuela, está cansado. Nos volvemos expertos en inventar excusas para no afrontar la realidad de que nuestro bebé se está convirtiendo en un extraño egoísta. Me aferré a la imagen de ese niño pequeño que corría a mi regazo cuando le daba miedo la oscuridad, negándose a ver al hombre que se estaba formando justo delante de mí. Un hombre que, muy pronto, usaría todo el amor que le di como munición para hacerme daño. Y lo más irónico de todo, hice todo esto con la esperanza de que algún día lo reconociera. Tenía la fantasía secreta de que, cuando fuera adulto y exitoso, miraría atrás y diría: mi madre fue una guerrera, se lo debo todo. Esperaba redención, reconocimiento, un abrazo agradecido. Pero la vida no funciona según nuestras expectativas románticas. La vida responde a lo que sembramos. Y sembré mimos, sembré tranquilidad, sembré la idea de que él era superior. La cosecha, por desgracia, no pudo haber sido de otra manera. Ahora, quiero que te detengas un segundo y mires dentro de tu propia historia o las historias que ves a tu alrededor. ¿Cuántas veces nos sacrificamos esperando un aplauso que nunca llega? ¿Cuántas veces lo damos todo, esperando que la otra persona al menos te ofrezca una venda? Es un viaje solitario, este de amar demasiado sin poner límites. Y fue en este escenario, con él sintiéndose ya como si lo supiera todo, y yo sintiéndome cada vez más pequeña dentro de mi propia casa, que las influencias externas comenzaron a llegar. El mundo exterior, con sus luces y promesas de estatus, encontró terreno fértil en la vanidad que yo misma ayudé a cultivar. Comenta abajo, esta es mi realidad si sientes que, en algún momento, también te borraste a ti mismo para dejar brillar a alguien más. Fue en este terreno fértil de mimos y protección excesivos donde la semilla del egoísmo encontró espacio para crecer. Pero fue la influencia externa la que actuó como fertilizante tóxico, que aceleró todo este proceso de desconexión. Siempre creemos conocer a nuestros hijos, que los valores que les inculcamos al nacer son inquebrantables,
Pero hay una verdad oculta que muchas madres prefieren ignorar para evitar sufrimiento. El mundo exterior tiene un poder de persuasión aterradoramente cruel. Cuando empezó a ascender en la escala social, a frecuentar lugares que mi dinero jamás podría permitirse y a relacionarse con personas que jamás habían pisado un piso de tierra, me di cuenta de que la transformación era completa. No fue solo un cambio de vestuario o vocabulario, fue un cambio de identidad. Empezó a salir con una chica de una familia muy adinerada y refinada, de esas que parecen flotar en lugar de caminar, y de repente nuestra casa, que siempre había sido su castillo, se convirtió en una choza a los ojos de este nuevo hombre. Lo vi mirando los muebles antiguos, el mantel de ganchillo que yo misma había hecho, con una mirada de desdén que hirió más profundamente que cualquier cuchillo. Esa mirada decía, sin necesidad de palabras, que todo eso era insuficiente, que todo eso era feo, que toda mi vida de dedicación era, de hecho, un escenario de fracaso del que necesitaba escapar, urgentemente. Su mente había sido secuestrada por una necesidad desesperada de aprobación social, y yo, la madre que le había allanado el camino, era ahora la espina clavada, la mancha en la imagen inmaculada que intentaba proyectar a sus nuevos amigos. Este camino de rechazo empezó a manifestarse en los detalles, en esos momentos entre bastidores de nuestra relación que nadie ve, pero que hieren el alma. Recuerdo claramente el día que vino a visitarme, no para ver cómo estaba, sino para dictar reglas sobre mi vida digital. Tomó mi celular, abrió mi perfil y con una frialdad quirúrgica me dijo que tenía que dejar de comentar sus fotos. «Mamá, no lo entiendes. Mi mundo es diferente ahora», dijo, con una voz cargada de una arrogancia que no reconocí. Según él, mis comentarios cariñosos, llenos de emojis de corazones y bendiciones, eran de mal gusto, transmitían una imagen de falta de profesionalismo y falta de sofisticación. Dijo que sus parejas los leían y que se veía mal. ¿Te imaginas el impacto? Mi hijo, que tenía en brazos, me decía que mi cariño público era una vergüenza para su carrera. No quería que nadie supiera de dónde venía. Quería borrar el pasado, y borrar el pasado significaba ocultarme, silenciarme, hacerme invisible. Fue una experiencia tan brutal que me quedé sin palabras. Me sentí pequeña, inadecuada, como si mi afecto fuera un error, una mancha que necesitaba ser borrada de la ventana brillante de su vida. Obedecí, por supuesto. Las madres obedecen, porque prefieren su propio dolor al rechazo total. Dejé de comentar, dejé de dar me gusta. Me convertí en una espectadora fantasma de la vida de mi propio hijo, observando sus logros desde lejos, a través de una pantalla fría, sin poder celebrar públicamente la victoria que ayudé a construir con mi propio sudor. Pero sus decisiones de excluirme no se detuvieron en el mundo virtual. La influencia de esta nueva novia y este nuevo círculo social comenzó a dictar quién entraba y quién salía de su vida. Y yo, la madre sencilla, definitivamente no estaba en la lista VIP. Un domingo llamé para decirle que haría el pan de maíz que tanto le gustaba y que pasaría por su nuevo apartamento a llevárselo. El silencio al otro lado de la línea fue incómodo. Tartamudeó, puso excusas, dijo que estaría ocupado, que no era un buen momento. Pero la intuición de una madre nunca falla, grita. Sabía que iba a invitar a amigos, gente importante, gente de esa alta sociedad. No quería que fuera porque no sabía cómo sostener una copa de vino de la manera correcta, porque mi ropa no era de diseñador, porque hablaba demasiado alto o me reía de forma exagerada. Yo era la pieza que no encajaba en el sofisticado rompecabezas que había armado. Se avergonzaba de mí, avergonzado de la mujer que trabajaba doble turno para pagarle su curso de inglés y así poder, hoy, decir palabras difíciles que ni siquiera entiendo. Esa revelación me quemó como un nudo en la garganta. El dolor de ser reemplazado por las apariencias es devastador porque invalida toda tu historia. Es como si dijera, gracias por tu servicio, mamá, pero ya no eres lo suficientemente buena para mi nivel. Me sentí como un objeto desechable, usado al límite y desechado cuando llegó una forma de vida más nueva e interesante. El veneno de la vanidad y el estatus le había contaminado la sangre. Creía firmemente que era mejor que sus orígenes, que se había forjado a sí mismo, un hombre hecho a sí mismo, como suele decirse,
ignorando por completo los pasos que se construyeron con mi sacrificio. Me miraba y veía atraso, falta de cultura, la simpleza que había aprendido a odiar. No veía la sabiduría de alguien que había sobrevivido a tormentas que ni siquiera podía imaginar. No veía la dignidad de alguien que nunca tuvo que pisotear a nadie para llevar comida a la mesa. Esta ceguera emocional, fruto de esta nefasta influencia externa, creó un abismo entre nosotros. Intenté tender un puente, intenté adaptarme, intenté hablar de sus problemas, pero siempre me cortaba la paciencia. «Mamá, no sabes de qué hablas. Déjaselo a alguien que te entienda», repetía. Cada una de estas frases era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Vi a mi hijo transformarse en un extraño, un personaje creado para complacer a un público al que realmente no le importaba, mientras despreciaba a la única persona que estaría allí cuando se apagara la luz. Y créanme, sabía que la luz se apagaría tarde o temprano, porque una base construida sobre la arena de las apariencias no puede sostener ningún edificio. Pero él estaba embriagado por el éxito, cegado por el falso brillo de las amistades convenientes, sordo a los consejos de quienes solo querían lo mejor para él. Esta etapa estuvo marcada por una especie de soledad acompañada. Tenía un hijo vivo y sano, que vivía en la misma ciudad, pero era como si hubiera muerto o se hubiera mudado a otro planeta. Las visitas se volvieron rutinarias, rápidas, frías. Llegaba, miraba el reloj cada 5 minutos, se quejaba del calor, el tráfico, el barrio, y se iba, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y un inmenso vacío en mi pecho. Me quedaba allí, en la puerta, viendo su coche importado doblar la esquina, y me preguntaba dónde había perdido al niño que lloraba cuando salía para el trabajo. La respuesta era clara, pero difícil de digerir. Lo perdí en el mundo que yo misma lo animé a conquistar, pero sin prepararlo para mantener los pies en la tierra. Lo perdí en la ilusión de que tener es más importante que ser. Y ahora quiero ahondar aún más en este asunto, porque si ese rechazo silencioso y velado ya me estaba matando lentamente, lo que estaba por ocurrir sería el golpe final, la exposición pública de mi humillación que sellaría nuestra separación de una vez por todas y me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. Escribe en los comentarios. El mundo gira. ¿Sabes? Hay un tipo de dolor físico que podemos describir fácilmente, como un dedo cortado o un dolor de cabeza. Pero hay otro tipo de dolor, una laceración del alma, que nos deja sin palabras, sin aliento y sin fundamento. Si su frialdad y su exclusión digital eran como venenos lentos que me intoxicaban día tras día, lo que ocurrió en aquella comida del Día de la Madre fue el golpe de gracia, la puñalada en el pecho que nunca esperé recibir de la que llevaba en mi vientre. La escena aún se reproduce a cámara lenta en mi cabeza, con todos los detalles vívidos, como si hubiera sucedido hace 5 minutos. Me preparé para ese día con una ansiedad casi infantil. Llevaba semanas ahorrando para comprarme un vestido nuevo, un discreto modelo azul marino que vi en un escaparate del centro y me pareció elegante, digno de la ocasión. Quería estar a la altura de su nuevo mundo, quería que me mirara y, aunque fuera por un segundo, se sintiera orgulloso de la madre que tenía. Pasé la mañana preparándome, me puse mi mejor perfume, el que guardo para ocasiones especiales, y fui a encontrarme con él y la familia de su novia en ese elegante restaurante, de esos que tienen más cubiertos en la mesa que personas. Cuando llegué, el ambiente ya era intimidante. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte, la música clásica de fondo parecía susurrar que yo no pertenecía allí, y las miradas de sus suegros eran de una cortesía gélida, de esas que te analizan de pies a cabeza en segundos y te despiden. Pero estaba feliz. O al menos lo intentaba, porque estaba con mi hijo. El almuerzo fue tenso. Apenas podía leer la carta, llena de nombres extranjeros que no sabía pronunciar, y cuando le pregunté en voz baja qué plato era, me la arrebató de la mano con una brusquedad aterradora y dijo, en un tono lo suficientemente alto como para que la mesa de al lado lo oyera: «Déjame pedirlo. De todas formas, no sabrás qué es». Esbocé una débil sonrisa. Intenté disimularla y tragué saliva con dificultad tras la primera humillación. Pero lo peor, la verdadera tragedia emocional de ese día, estaba por
Llegar. En un momento dado, intentando romper el hielo y conectar con esas personas que parecían estatuas de cera, empecé a contarles una anécdota graciosa de su infancia. Era una historia inocente, sobre cómo le gustaba jugar con las ollas y sartenes de la cocina de pequeño y fingir que era un gran chef. Me reí, esperando que ellos también rieran, que vieran la humanidad y la dulzura de mi hijo a través de mis recuerdos. Pero lo que recibí fue un silencio sepulcral. La cara de mi hijo se puso roja, no de timidez, sino de pura ira. Dejó caer el tenedor en el plato con un golpe fuerte que atrajo la mirada de todos. Se volvió hacia mí con los ojos inyectados de furia y pronunció la frase que destrozaría para siempre la imagen que tenía de él. Dijo: «Mamá, por Dios, cállate. ¿No te das cuenta de que nos estás avergonzando con esas historias de pobres? Mira a tu alrededor. A nadie le importan tus ollas y sartenes viejas. Si no tienes la cultura de hablar de temas relevantes, por favor, cállate y come, o vete a esperar en el coche». El tiempo se detuvo. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Sus suegros apartaron la mirada, fingiendo juguetear con servilletas, cómplices silenciosos de aquella atrocidad. Su novia soltó una risita ahogada, como si aceptara que yo era, en realidad, una molestia social. En ese momento, no me agredió físicamente, no me levantó la mano, pero asesinó mi dignidad en público. Me trató peor que a un animal, peor que a un desconocido que se lo cruzara en la calle. Me trató como a una sirvienta impertinente que necesitaba que la pusieran en su lugar. Lo miré y no vi a mi hijo. Vi un monstruo creado por la vanidad, un hombre hueco, lleno solo de apariencias y crueldad. Quise llorar, quise gritar, quise levantarme e irme, pero la conmoción fue tan grande que me paralizó. Me quedé allí, sentada, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me tragué las lágrimas junto con el trozo de carne que sentía como cristal en la garganta. No le daría la satisfacción de verme desmoronarme allí. El resto del almuerzo fue un borrón. Me encogí en mi silla, convirtiéndome en la mujer invisible que él tanto deseaba que fuera. Pero por dentro, algo fundamental se había roto. No era solo el corazón de una madre lo que se había roto, era la esperanza de que él fuera una buena persona, de que tuviera valores, de que, en el fondo, todavía me quisiera. Ese día, la verdad oculta sobre en quién se había convertido mi hijo salió a la luz de forma brutal e innegable. Ya no cabía poner excusas, ni culpar al estrés ni a la influencia ajena. La crueldad salió de su boca. La decisión de humillarme fue suya, y esa revelación dolió más que la humillación misma. Me di cuenta de que, para él, yo era desechable. Yo era el pasado sucio que quería limpiar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es precisamente en este punto de quiebre donde se produce la transformación más dolorosa y necesaria en la vida de una madre o un padre que pasa por esto. Solemos pensar que el amor incondicional significa aceptarlo todo, soportarlo todo, ser el felpudo donde el niño se limpia los pies sucios de la vida. Pero ese almuerzo me enseñó, de la forma más cruel posible, que el amor sin respeto no es amor, es dependencia, es tortura. Al salir de aquel restaurante, caminando un paso detrás de ellos como si fuera una sombra indeseada, tomé una decisión silenciosa. Subí a su coche para volver a casa, y el silencio que reinaba allí era denso, sofocante. Encendió la radio para no oír mi respiración. No se disculpó, no me miró. Actuó como si solo hubiera corregido un error administrativo, como si hubiera puesto las cosas en orden. Y fue allí, viendo el paisaje pasar velozmente por la ventana, que comprendí que mi viaje de altruismo había llegado a su fin. Me di cuenta de que seguir insistiendo en estar presente, seguir intentando complacer, seguir ofreciéndome a que me pisotearan, no era prueba de amor, sino falta de amor propio. El impacto de esas duras palabras resonó en mi mente. Historias de gente pobre, esperando en el coche, callada. Se convirtió en un mantra inverso, un recordatorio constante de que necesitaba retirarme. No por orgullo ni por venganza, sino por supervivencia. Necesitaba salvar lo poco que quedaba de mí antes de que terminara de destruirlo todo. Muchas veces necesitamos tocar fondo en la humillación para encontrar el resorte que nos impulsa hacia arriba. Ese día toqué fondo.
Fue el día en que se me cayó la venda de los ojos y vi la cruda realidad. Mi hijo no me respetaba porque nunca exigía respeto. Siempre lo daba todo gratis. Y lo que es gratis, por desgracia, los seres humanos no solemos valorarlo. El cambio de mentalidad que se produjo en mi camino a casa fue definitivo. Bajé de su coche, escuché una breve despedida y, al cerrar la puerta de mi sencilla casa, respiré hondo mi libertad. La libertad de no tener que fingir que encajaba en su mundo. La libertad de no ser ya el blanco de sus frustraciones. Entré en mi habitación, me quité ese vestido azul que ahora me parecía un disfraz ridículo y lloré. Lloré todo lo que había guardado durante años. Lloré por la muerte del hijo que había idealizado y por el nacimiento de la mujer que necesitaba ser de ahora en adelante. Pero esas lágrimas ya no eran lágrimas de sumisión, eran lágrimas de purificación. Estaba preparando el terreno para la nueva etapa que comenzaría al día siguiente. Una etapa entre bastidores, donde mi ausencia sería mi mayor mensaje. Sabía que no me extrañaría de inmediato, tal vez incluso sentiría alivio, pero también sabía, con la sabiduría que solo poseen las madres, que la vida es una maestra dura y que, tarde o temprano, sus resultados de las pruebas estarían equivocados. Y cuando ese día llegara, ya no estaría allí, en primera fila, aplaudiendo. Estaría lejos, curando mis heridas y reconstruyendo mi propia historia, lejos de la sombra tóxica que él proyectaba sobre mí. Comenta a continuación: la ley del karma nunca falla. La decisión de cortar el cordón umbilical emocional en la edad adulta no se toma con gritos, maletas preparadas ni escenas dramáticas de telenovela. Ocurre en silencio, en esa quietud aterradora que surge cuando te das cuenta de que no tienes nada más que decir, porque todo lo dicho anteriormente ha sido ignorado. Después de ese almuerzo desastroso, tras experimentar en carne propia la vergüenza que mi hijo sentía hacia mí, volví a casa, decidida a dejar de ser el personaje secundario insistente en su vida. Fue una transformación interna dolorosa, quizás la más difícil de mi camino como madre. Durante años, fui su despertador, su agenda vital, su apoyo emocional garantizado. Todos los días, sin falta, le enviaba un mensaje de buenos días. Le preguntaba si había dormido bien, si se había llevado el abrigo, si había almorzado. Pensé que esto era cariño, pero la verdad oculta que me negaba a ver era que se había convertido en ruido, de fondo para él, algo garantizado e inútil, como el ruido del refrigerador que solo se nota cuando se detiene. Y decidí parar. Decidí que el silencio sería mi nuevo lenguaje. La primera mañana fue una tortura psicológica. Me desperté, agarré mi teléfono instintivamente, abrí su chat y vi que estaba conectado. Me picaba el dedo por escribir: «Que Dios te bendiga, hijo mío, que tengas un día productivo». Mi corazón de madre gritaba, suplicaba mantener la conexión, asegurarse de que él supiera que estaba ahí. Pero mi dignidad, aún herida y sangrante por el día anterior, me lo impedía. Miré ese estado conectado y pensé: él también puede ver que estoy aquí. Él también tiene dedos. Él también sabe escribir. Si él no siente la necesidad de buscarme, ¿por qué yo debería tener la obligación de humillarme? Bloqueé la pantalla del teléfono, lo puse sobre la mesa y fui a preparar café. Ese café sabía diferente. Tenía la amargura de la soledad, pero también el sabor inaudito del respeto por uno mismo. Estaba librando una batalla mental, luchando contra la adicción a sentirme necesitada. Nos volvemos adictos a cuidar, adictos a ser quienes dan afecto, incluso cuando no recibimos nada a cambio. Romper ese ciclo requirió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Los días pasaban y mi silencio se volvía ensordecedor, al menos para mí. Me preguntaba si le extrañaba la falta de mensajes, si miraba el móvil y pensaba: ¿le pasó algo a mi madre? Pero la respuesta que me dio la vida fue aún más dura. Él no se dio cuenta. Un día, 2, 3, una semana. Ningún mensaje suyo preguntándome si estaba viva. Nada, absolutamente nada. Esta revelación fue un segundo dolor. Darme cuenta de que mi presencia diaria era completamente innecesaria para él fue la brutal confirmación de que había tomado la decisión correcta. Literalmente, lo estaba molestando con mi amor. Era la madre molesta, la notificación que él pasaba sin leer. Aceptar esto dolía, pero era un dolor que sanaba. Era él. Dolor de limpiar una herida infectada,
Comprendí que debía dejar de ocupar un espacio que no era deseado. Si quería volar lejos del nido, que volara. Pero volar significa correr los riesgos del viento, y no podía esperar que yo estuviera corriendo por debajo con una red de seguridad todo el tiempo. Empecé a redirigir hacia mí la energía que solía dedicarle. Tuvo un impacto tremendo en mi rutina. Antes, cocinaba pensando en qué le gustaría comer si aparecía de repente. Limpiaba la casa pensando en dejar todo impecable por si traía a su novia. Mi vida giraba en torno a un sol que no me calentaba. Con la separación, me vi obligada a descubrir quién era más allá de la madre de un hijo desagradecido. Volví a escuchar la música que me gustaba, no la que él consideraba aceptable. Volví a ver a mis amigos, a los que criticaba por ser demasiado simples. Empecé a llenar el vacío de su ausencia con mi propia presencia. ¿Y saben qué es curioso? Cuanto más me distanciaba, más me daba cuenta de cuánto me había negado a mí misma. Hablamos mucho del amor maternal, pero poco se habla de la dignidad de una madre, la dignidad de no aceptar migajas, la dignidad de entender que criamos hijos para el mundo. Sí, pero no tenemos por qué ser el felpudo donde el mundo se limpia los pies antes de entrar. Decidí que si alguna vez quería volver al nido, no encontraría la misma estructura. No encontraría a la madre sumisa, dispuesta a preparar un festín solo porque él se dignaba a aparecer. Encontraría a una mujer que se respetase. Este cambio de actitud no fue venganza. Quiero dejarlo muy claro. La venganza es desearle el mal a alguien. Nunca le deseé mal a mi hijo. Solo quería lo mejor para mí. Quería dejar de sentir esa angustia de esperar una respuesta que nunca llegaba. Quería dejar de sentirme incompetente por amar demasiado. El corte tardío del cordón umbilical fue una cirugía necesaria para que ambos pudiéramos sobrevivir. Para él, quizás fue la oportunidad de crecer de verdad, sin la muleta de una madre que lo resuelve todo. Para mí, fue la oportunidad de recuperar mi identidad. Dejé de ser su sombra y volví a ser protagonista de mi propia historia. Y en este proceso, aprendí que el silencio es una respuesta poderosa. El silencio impone límites que las palabras no pueden. Cuando gritas, demuestras falta de control. Cuando callas y te retiras, demuestras valor. Demuestras que tu presencia es un privilegio, no una obligación. Me volví indisponible. Y la indisponibilidad genera curiosidad, genera duda, y en el caso de alguien con mala conciencia, genera miedo. Pero estaba tan embriagado de éxito, tan rodeado de aduladores y de esa nueva familia perfecta, que mi ausencia fue, para él, un alivio momentáneo. Debió pensar, por fin lo ha conseguido, por fin ha dejado de darme la lata. No sabía, pobrecito, que ese alivio era el presagio de la tormenta. Estaba construyendo un castillo demasiado alto, sin fundamento emocional, y acababa de despedir al único ingeniero que sabía cómo mantener los cimientos en tiempos de crisis. Yo observaba desde lejos, a través de las redes sociales, sin comentar, solo observando. Vi los viajes, las cenas caras, las sonrisas blancas y artificiales. Parecía que él había ganado en la vida y que yo era, de hecho, el peso muerto que había dejado atrás. Pero la vida, amigos míos, está hecha de estaciones, y el invierno llega para todos. Su verano de vanidad estaba en su apogeo, pero ya se formaban nubarrones en el horizonte, listos para poner a prueba si esa estructura de estatus y apariencia podía soportar un soplo de realidad. Me mantuve firme en mi propósito. No lo llamé el día de su cumpleaños. No le envié un regalo de Navidad. Solo envié una oración silenciosa, pidiéndole a Dios que protegiera a mi hijo, porque sabía, con esa aterradora intuición maternal, que muy pronto necesitaría protección. La decisión de distanciarme fue un acto de amor propio que tardé años en construir, pero que una vez establecido, se volvió innegociable. Ya no estaba dispuesta a cambiar mi paz por momentos de atención forzada. Prefería el anhelo sincero a la presencia fingida. Y así fue, en este vacío de comunicación, en esta distancia calculada, que preparé el terreno para lo que vendría después. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que llegaría el ajuste de cuentas por esa arrogancia. El universo busca el equilibrio. La ley de la siembra y la cosecha es implacable. Se cosecha lo que se siembra. Sembró desprecio, sembró humillación, sembró distancia.
Y yo, retraída en mi dignidad recién rescatada, simplemente esperaba la época de la cosecha, no con alegría, sino con la serenidad de quien sabe que la verdad siempre sale a la luz, y que las máscaras, por hermosas y caras que sean, no resisten la fuerza de la gravedad cuando el suelo desaparece. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que le ocurrió no fue un simple tropiezo, fue un colapso total que demostró que, sin raíces fuertes, ningún árbol puede resistir la tormenta. Comenta a continuación: la dignidad tiene un precio alto, pero vale la pena. Dicen que cuanto más alto subimos el escalón, más fuerte es el estruendo cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies, y eso es exactamente lo que le pasó a mi hijo. Había construido un imperio visualmente deslumbrante, un auténtico castillo de arena que brillaba bajo el sol de la vanidad, pero que carecía de cimientos lo suficientemente profundos como para soportar la primera tormenta real de la vida. La verdad oculta sobre quienes viven de apariencias es que la seguridad es solo una frágil ilusión, sostenida por circunstancias favorables que pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El principio del fin no fue un gran desastre inmediato, sino una sucesión de fichas de dominó cayendo, una empujando a la otra, en una cruel coreografía del destino. Todo comenzó con una reestructuración en la empresa donde trabajaba, ese lugar que idolatraba y al que entregó su alma a cambio de un puesto con un nombre pomposamente nombrado. De la noche a la mañana, el ejecutivo prometedor, el chico dorado, se convirtió en un costo prescindible en una hoja de cálculo de Excel. El despido no vino con una disculpa ni la consideración que creía merecer. Llegó de forma fría e impersonal, mediante un correo electrónico y una reunión de 10 minutos con recursos humanos. Le arrebataron la insignia que portaba como una medalla de honor, y con ella la llave del mundo que creía legítimamente suyo. El impacto financiero fue inmediato y devastador. El estilo de vida que ostentaba se financiaba con deudas y la arrogante certeza de que el dinero nunca dejaría de llegar. El coche importado, el apartamento en un barrio exclusivo, los viajes, las cenas, todo se mantenía unido por un hilo muy fino que acababa de romperse. Y fue en este escenario caótico donde el verdadero rostro de quienes lo rodeaban empezó a revelarse, sacando a la luz una realidad que yo, en mi ingenuidad, siempre había sabido, pero que él tuvo que pagar caro para aprender. Vales lo que tienes. Los amigos que llenaban su casa los fines de semana, que bebían el whisky más caro y se reían de sus chistes, de repente se volvieron demasiado ocupados. Los mensajes de WhatsApp, antes contestados en segundos, ahora se volvían azules y eran ignorados durante días. Cuando pedía ayuda, no dinero, sino solo una recomendación, apoyo, una palabra de consuelo, se encontraba con puertas cerradas y teléfonos desconectados. Ese sofisticado círculo social que usaba como justificación para avergonzarse de mí se disolvió como humo a la primera señal de fracaso. No eran amigos de mi hijo, eran amigos de su posición, de su estatus, de la comodidad que le brindaba. Sin eso, no servía para nada. Pero el golpe más profundo, el que realmente lo destrozó, vino de su propia casa. Su novia, esa chica de familia adinerada que desaprobaba mi sencillez y que tanto influyó en su distanciamiento, no estaba dispuesta a afrontar las dificultades. Su amor tenía condiciones contractuales claras, escritas entre líneas de comodidad y lujo. Cuando las facturas empezaron a acumularse y el alguacil llamó a la puerta para llevarse el coche, el encanto se desvaneció. No hubo compañerismo, ni un «superemos esto juntos», ni el apoyo incondicional que me vio brindarle a su padre tantas veces en momentos de crisis. Solo había la frialdad de quien se da cuenta de que la inversión ha perdido dinero. Ella hizo las maletas un martes por la tarde, dijo que necesitaba un tiempo, que la energía en la casa era demasiado pesada y que no había nacido para pasar por dificultades. Él se quedó allí, sentado en el sofá de la sala que pronto sería reclamado por el banco, viendo a la mujer que eligió en lugar de a su propia madre salir por la puerta sin mirar atrás. La soledad que se instaló en aquel apartamento vacío fue la primera lección brutal de humildad que la vida le había impuesto. El estrés y la angustia de ver el mundo derrumbarse le pasaron factura a su salud. Sin dormir,
Comiendo mal y consumido por la ansiedad, su cuerpo se desplomó. Una infección grave, agravada por su estado emocional, lo dejó postrado en cama. Y fue allí, con fiebre, solo, sin nadie que le trajera un vaso de agua o le pusiera una toalla fría en la frente, que la comprensión finalmente lo golpeó con un peso insoportable. Miró al techo oscuro y comprendió la abismal diferencia entre el amor del mundo y el amor de una madre. El mundo exterior es transaccional. Te ama mientras seas útil, mientras seas hermoso, mientras pagues las cuentas. En el momento en que fallas, el mundo te descarta sin piedad. El mundo no perdona los errores, no tolera las debilidades y no ofrece segundas oportunidades gratis. Recordó las noches que me quedé despierto velando por su sueño. Recordó el olor de la sopa de pollo que preparé cuando estaba enfermo. Recordó el roce de mi mano que nunca pidió nada a cambio, más que su bienestar. La comparación fue inevitable y dolorosa. Cambió el único amor verdadero e incondicional que tenía por una fantasía de aceptación que no resistió el primer viento fuerte. Estaba arruinado, solo, enfermo y por primera vez en años despojado de toda arrogancia. La máscara del hombre intocable había caído, revelando a un niño asustado que no sabía cómo sobrevivir en la jungla de asfalto sin protección. La vergüenza que sentía por mí ahora se convirtió en vergüenza por sí mismo. Se dio cuenta de que había apostado todas sus fichas a los números equivocados. La carrera, el estatus, los amigos VIP, la novia perfecta, todo era solo un escenario. La realidad era que estaba en el fondo, y las únicas personas a las que despreciaba eran las únicas a las que, tal vez, todavía les importaba. Pero la duda lo carcomía. Después de todo lo que había hecho, después de toda la humillación que me había infligido, ¿seguiría allí? Su mente estaba inundada de recuerdos de las crueles palabras que me había dicho, cómo me había tratado en el restaurante, el silencio que había mantenido durante meses. El miedo al rechazo ahora era suyo. Estaba saboreando el veneno que me había servido, saboreando la amarga medicina de la indiferencia. Su camino hasta el fondo fue necesario para romper la dura coraza de su orgullo. A veces, la vida nos quita todo lo que tenemos en nuestras manos para que finalmente podamos mirar lo que llevamos en el corazón. No tenía nada que perder, porque ya había perdido lo esencial mucho antes, cuando decidió que su madre no era lo suficientemente buena para su escenario. Ahora, sin escenario ni público, solo quedaba la cruda realidad de las bambalinas de una vida mal construida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es en momentos de absoluta desesperación que la mente humana toma decisiones que pueden cambiar el destino para siempre. Y el siguiente paso que daría requeriría un coraje que ni siquiera sabía que poseía. Escribe esto. El mundo exige un precio alto, pero enseña. Era una noche de martes, una de esas en las que la lluvia cae suave y constante, bañando las calles y trayendo un silencio melancólico a la casa. Estaba en la sala, con la televisión encendida a bajo volumen, solo para que el sonido llenara el vacío que se había convertido en mi compañero constante en los últimos meses. La rutina de la soledad ya se había instalado, y había aprendido a vivir con ella, transformando el dolor de la ausencia en una calma, resignada. Fue entonces cuando oí, no el timbre estridente que solía tocar con impaciencia cuando venía a recoger algo que había olvidado, sino tímidos golpes en la puerta de madera. Eran golpes débiles, vacilantes, casi como si la persona al otro lado esperara que no los oyera, para poder irse y decirse a sí misma que lo había intentado. Pero el corazón de una madre tiene un oído selectivo y agudo. Oímos la llamada de nuestro hijo incluso antes de que abra la boca. Me levanté, me ajusté el chal sobre los hombros y caminé lentamente hacia la entrada. Algo en el ritmo de esos latidos me decía que la transformación que tanto anhelaba, o temía, estaba a punto de desplegarse ante mis ojos. Cuando giré la llave y abrí la puerta, el mundo se detuvo por un instante. La imagen que vi allí no coincidía con las fotos de Instagram ni con los recuerdos del arrogante ejecutivo que me humilló en el restaurante. Ante mí no estaba el hombre de éxito, el sabelotodo, el rey del castillo de arena. Ante mí estaba mi hijo. La lluvia le había empapado el pelo, que estaba despeinado y pegado a la frente,
revelando las arrugas que el estrés y el fracaso habían grabado en su rostro últimamente. No llevaba el traje italiano impecablemente confeccionado que era su armadura contra la simplicidad de mi vida. Llevaba una chaqueta vieja y sencilla, quizás la única que le quedaba, o la única que se había atrevido a usar para venir aquí. Estaba más delgado, con profundas ojeras que describían historias de noches de insomnio, preocupación y miedo. Pero lo que más me impactó, lo que me revolvió el estómago, fue su mirada, esa mirada de superioridad que solía analizarme de pies a cabeza con desdén, había desaparecido por completo. En su lugar estaba la mirada asustada de un niño que ha roto el jarrón favorito de su madre y sabe que no hay forma de arreglarlo. Era la mirada de la regresión absoluta. La necesidad tiene ese poder brutal de arrancarnos las máscaras y devolvernos a nuestra esencia más primitiva. Allí, en mi puerta, él no era el adulto independiente. Era el niño de 7 años que se raspó la rodilla y corrió a casa llorando, buscando el único lugar del mundo donde el dolor podía ser besado y curado. La tensión en ese momento era palpable, casi eléctrica. Sé que muchos de los que siguen este viaje podrían estar pensando ahora, con el corazón en la garganta, ¿volverá a ser una tonta? Abrirá los brazos, llorará con él y fingirá que no pisoteó sus sentimientos como si fueran ¿basura? El impulso biológico, esa programación ancestral que toda madre lleva, era atraerlo hacia adentro, secarle la lluvia de la cara, prepararle una comida caliente y decirle que todo estaría bien. Es el instinto protector gritando más fuerte que la razón. Pero la vida, con sus duras lecciones, había cambiado mi mentalidad. Ya no era la misma mujer que aceptaba migajas. Sabía que si cedía de inmediato, si lo recibía sin cuestionar, estaría perdiendo la oportunidad de enseñarle la lección más valiosa de todas. La verdad oculta en ese encuentro era que él no estaba allí solo por anhelo o arrepentimiento genuino. Estaba allí porque el mundo exterior lo había escupido. Volvió porque me necesitaba. Y hay una gran diferencia entre ser buscado por amor y ser buscado por necesidad. Necesitaba estar segura de cuál de los dos sentimientos lo había traído a mi puerta. El silencio entre nosotros se prolongó durante largos segundos, con solo el sonido de la lluvia de fondo. No pudo sostener mi mirada. Bajó la cabeza, mirando sus zapatos mojados, en una postura de sumisión que nunca imaginé volver a ver. Su postura encorvada, hombros caídos, manos temblorosas metidas en los bolsillos, todo gritaba derrota. Fue un shock ver el impacto que la vida real tenía en su arrogancia. Ese hombre que dijo que yo era cosa del pasado, ahora, irónicamente, buscaba refugio precisamente en ese pasado, porque el brillante futuro que se había ganado se había derrumbado. Me quedé allí, manteniendo la puerta entreabierta, actuando como una barrera física y emocional. No lo invité a entrar de inmediato. Dejé que sintiera el frío de la noche y el peso de mi mirada. Necesitaba ver hasta dónde llegaría su humildad, o si esto era solo otra manipulación, otra estrategia de supervivencia de alguien acostumbrado a usar a la gente. Las revelaciones que surgen en estos momentos de crisis son definitivas. Vi la vergüenza quemándole las orejas. Él lo sabía. Sabía exactamente lo que había hecho. El recuerdo de sus crueles palabras resonó en el espacio que nos separaba, creando un campo minado que tendría que cruzar si quería entrar. «Mamá», susurró, y su voz se quebró, ahogada por los sollozos atorados en su garganta. Era la primera vez en años que la palabra «mamá» salía de su boca sin un tono de reproche o impaciencia. Sonaba como una plegaria, una súplica de amnistía. Pero la amnistía, queridos míos, no puede ser gratuita, si no, pierde su valor. El perdón barato crea reincidencias. Respiré hondo, controlando cada fibra de mi cuerpo que quería correr a abrazarlo, y mantuve una postura firme. Necesitaba ser la roca, no el cojín. La roca sostiene, pero también duele si la golpeas sin cuidado. Necesitaba entender que la puerta de mi casa no era la puerta giratoria de un hotel, donde se entra y se sale a conveniencia. Aquella puerta era la entrada a una vida sagrada, que él profanó con su ingratitud. La decisión que tomaría en los próximos minutos definiría el resto de nuestra historia.
Vi en el fondo de su mente la desesperación de quien no tiene a dónde ir, alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que el dinero no compra lealtad y que el estatus no sirve de cobijo en las noches frías del alma. Estaba despojado de todo, vulnerable, expuesto, y yo, la vieja ignorante, la poco sofisticada, tenía el único poder que importaba en ese momento, el poder de acoger o rechazar. Pero mi objetivo no era la venganza. La venganza es el placer de los débiles. Mi objetivo era la redención, y la redención exige verdad. No lo dejaría entrar para esconderse del mundo. Si entraba, sería para enfrentarse a sí mismo. Lo miré profundamente a los ojos llorosos y en lugar de una sonrisa, le ofrecí la seriedad de quien sabe lo que vale. Estaba lista para escuchar, pero no para olvidar. La buena madre había muerto en ese restaurante. La mujer que estaba allí era una sobreviviente, y los sobrevivientes no cometen el mismo error 2 veces. El impacto de verme así, fuerte e inquebrantable, debió ser tan aterrador para él como la bancarrota misma. Esperaba consuelo, pero encontró un espejo, y los espejos no mienten. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el diálogo que siguió no fue una conversación, fue una cirugía en el alma, donde cada palabra pronunciada necesitaba cortar la carne podrida del orgullo en un intento de salvar lo que quedaba del hombre. Escribe esto: el hijo pródigo regresa a casa, pero la casa ha cambiado. El momento en que nuestras miradas se cruzaron allí, bajo la tenue luz amarilla del balcón, fue el punto de inflexión decisivo de toda nuestra historia, y supe que no podía desperdiciar esa oportunidad en sentimentalismos baratos. Él esperaba a su madre de siempre, esa mujer que se derretía ante la menor señal de su incomodidad, dispuesta a servirle, dispuesta a olvidar todas las ofensas a cambio de 1 minuto de atención. Vi en el movimiento de su cuerpo la inclinación hacia un abrazo, la expectativa de que lo abrazara y le dijera que el mundo estaba mal, pero que mamá estaba allí para arreglarlo todo. Pero no me moví, permanecí quieta, bloqueando la entrada, con una postura que él no reconoció. Mi inmovilidad fue el primer impacto, el primer muro que encontró. Se detuvo a mitad de movimiento, confundido, y murmuró que tenía hambre, que tenía frío, apelando a las necesidades básicas que siempre habían sido mi punto débil. Pero la transformación que se había producido en mí durante esos meses de silencio y soledad era irreversible. Lo miré no con odio, sino con una serenidad aterradora, la que solo puede poseer quien ha derramado todas las lágrimas posibles. La verdad oculta en ese momento era que, si lo recibía incondicionalmente, estaría validando toda la falta de respeto que había sufrido. Le estaría enseñando que soy desechable, que puede usarme y desecharme cuando quiera, porque siempre estaré ahí, en la basura, esperando a ser reciclada. Y no soy basura, soy madre. Respiré hondo, sintiendo el aire frío de la noche llenar mis pulmones, y comencé a hablar. No grité. Quien tiene razón no necesita gritar. Gritar es el arma de quien ha perdido la discusión. Mi voz salió baja, firme, controlada, cortando el sonido de la lluvia como una cuchilla afilada. Le dije: ¿crees que puedes aparecer aquí sin más, después de meses fingiendo que no existo, y retomar tu vida donde la dejaste? ¿Crees que mi casa es un motel de carretera donde te alojas cuando el hotel de 5 estrellas te echa? Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Nunca me había oído hablar así. Continué, sin apartar la mirada, diciéndole la verdad que necesitaba oír, sin importar a quién le doliera. Le recordé, con detalles quirúrgicos, quién era cuando estaba en la cima. Hablé de la vergüenza que sentía, de los comentarios crueles, de cómo me había reducido para encajar en el pequeño y mediocre mundo de sus nuevos amigos ricos. Dije: me despreciabas cuando estabas en la cima, hijo mío, cuando bebías champán y reías con gente que ni siquiera sabía tu segundo nombre. Yo no era suficiente. Era la vieja ignorante, la vulgar, la mancha en tu reputación. Ahora que estás en la ruina, ahora que el dinero se ha esfumado y tus amigos han desaparecido, ¿te acordaste de que tienes madre? Qué curiosa coincidencia, tu memoria, que solo funciona cuando la necesitas. La siguiente frase que pronuncié definió el nuevo rumbo de nuestra relación. Una de esas revelaciones que cambian la mentalidad de quien la escucha.
Lo dije despacio para que cada sílaba se asimilara. Soy tu madre, no tu rueda de repuesto emocional. ¿Sabes qué es una rueda de repuesto? Es esa rueda fea y temporal que guardamos escondida en el maletero y solo recordamos que existe cuando la rueda oficial, la bonita y cara, se pincha en medio de la carretera. A nadie le gusta la rueda de repuesto, nadie quiere usarla. La usamos por obligación y la reemplazamos en cuanto podemos. Me trataste como una rueda de repuesto toda mi vida. Mientras las ruedas de tu vanidad funcionaban, me dejaban pudrirme en la oscuridad. Ahora que está pinchada, corriste hacia mí, pero ya no acepto este papel. Si quieres entrar en esta casa, si quieres comer mi comida, tendrás que entender que soy el motor, no la rueda de repuesto. La dignidad que recuperé en tu ausencia es innegociable. El impacto de esas palabras fue visible. Se encogió de hombros, como si le hubieran dado una bofetada. Sus lágrimas, que antes eran de autocompasión, ahora eran de vergüenza. Comprendió que su madre sumisa estaba muerta y que la mujer que tenía ante él exigía algo que él nunca le había dado: respeto. Esta confrontación no fue fácil para mí. Por dentro, mi corazón sangraba. Quería abrazarlo, quería acabar con su sufrimiento, pero sabía que el sufrimiento es educativo. Si le quitaba el dolor ahora, también le quitaría el aprendizaje. Necesitaba ser fuerte por ambos. Necesitaba mostrarle que las decisiones tienen consecuencias y que el amor, por inmenso que sea, no es un cheque en blanco para la humillación. Lo vi intentar discutir, intentar justificarse, pero levanté la mano pidiendo silencio. No quería excusas endebles, quería acción. Dije que el plato de comida estaba ahí, sí, porque jamás le negaría el pan a un hijo, pero que la vida fácil se había acabado. Entraría en mi casa bajo mis reglas, con mi verdad, y tendría que tragarse su orgullo junto con la sopa. Ese momento fue el trasfondo de la construcción de un nuevo carácter. Estaba demoliendo su ego para intentar encontrar al ser humano que creé y que se perdió en el camino. Fue un acto de amor feroz, un amor que prefiere herir con la verdad que destruir con mentiras. Le mostré que la puerta estaba abierta, pero que entrar exigía un alto precio: humildad. Se quedó allí, asimilando el impacto de la realidad, dándose cuenta de que el mundo exterior lo había destrozado, pero que por dentro tendría que recomponerse solo, con mi guía, pero sin mi abrazo reconfortante. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque tras ese impacto inicial, tras establecer los límites con brutal claridad, llegó la parte más delicada: la reconstrucción. No basta con decir lo que está mal, es necesario mostrar cómo hacer lo correcto, y cómo gestionamos la redención define si la persona cambiará de verdad o solo fingirá hasta la próxima oportunidad. Comenta abajo: el amor propio también es una herramienta educativa. Tras pronunciar las duras palabras y tras la conmoción de la realidad, me hice a un lado y lo dejé entrar. Cruzó el umbral no como el amo del mundo que había dejado años atrás, sino como un superviviente de un naufragio que él mismo había provocado. El aire dentro de la casa parecía más pesado, cargado con la tensión de un ajuste de cuentas que apenas comenzaba. Caminó hacia la cocina, esa habitación que había presenciado tantas de mis renuncias, y se sentó en su silla de siempre. La escena me resultaba familiar, pero la energía era completamente distinta. Solía sentarse, allí esperando a que lo sirvieran como un rey. Hoy se sentó allí porque sus piernas ya no tenían fuerza para sostenerlo afuera. Fui a la estufa, serví un tazón de sopa caliente y se lo puse delante. El olor de la comida casera pareció despertar algo en él, un recuerdo emotivo de tiempos más sencillos, y vi lágrimas caer en el tazón mientras comía con una voracidad que mezclaba hambre física y ansia de consuelo. Me quedé allí, apoyada en el lavabo, observando cada movimiento, sintiendo una mezcla agridulce de alivio por su vida y tristeza por haber tenido que caer tan bajo para volver. Y aquí es donde entra en juego la verdad oculta sobre el perdón maternal. Una verdad que pocos se atreven a discutir. Perdonar no es tener amnesia. El perdón que ofrecí esa noche no fue un borrador mágico que borrara el pasado y lo dejara todo blanco de nuevo. No, fue un perdón con cicatriz. Y la cicatriz es fundamental. Sirve para recordarnos de dónde vino la herida, para que nunca más cometamos el
Error de bajar la guardia en el mismo lugar. La cicatriz no es una señal de resentimiento, es una señal de la historia, es la prueba de que sobrevivimos y aprendimos. Cuando terminó de comer, apartó el plato con cuidado y me miró con esa mirada expectante, esperando a que recogiera los platos, los lavara, los secara e incluso le preguntara si quería postre. Era una costumbre, una adicción a los mimos, la certeza innata de que su madre es la eterna sirvienta. Fue en ese preciso instante que comenzó la transformación práctica. No me moví, le sostuve la mirada y con una calma que me sobresaltó incluso a mí misma, señalé el fregadero. Dije que en esa casa las cosas funcionaban de otra manera ahora. Si comía, lavaba. Si ensuciaba, limpiaba. Puede parecer una nimiedad, un detalle doméstico irrelevante, pero tras bambalinas de la psicología humana, es gigantesco. Es la ruptura del ciclo de derecho, esa sensación de merecer sin esfuerzo. Se quedó atónito un momento, procesando la nueva orden, pero se levantó y fue a lavar el plato. Ver a mi hijo, el ejecutivo, el hombre sofisticado, fregando platos en el fregadero de mi sencilla cocina fue el comienzo de su verdadero camino de redención. Allí comprendí la brutal diferencia entre consentir y amar con madurez. Mimar debilita, crea dependencia, debilita el carácter. El amor con madurez fortalece, establece límites, prepara para la batalla. Lo había consentido toda su vida y el resultado fue ese hombre destrozado. Ahora lo amaría de verdad. Y amar de verdad a veces significa ser la persona más molesta y exigente del mundo por el bien del otro. Acerqué una silla y me senté frente a él. La conversación que tuvimos allí fue sobre establecer un nuevo acuerdo de convivencia. Le dejé claro que podía quedarse, que tendría techo y comida, pero que se acabaron los mimos. No sería un huésped de lujo esperando a que cambiara la situación. Sería un miembro activo de la casa. Tendría que madrugar, ayudar con las tareas domésticas, buscar trabajo, cualquier trabajo, porque el trabajo no deshonra a nadie. Lo que deshonra es la arrogancia. Vi el impacto de estas reglas en su rostro. Era una mezcla de incomodidad y aceptación. Lo obligaban a bajar de su pedestal y pisar la dura realidad, y yo sería la guía en ese descenso. No por venganza, repito. La venganza busca humillar, y yo no quería humillarlo. La vida ya lo había hecho con competencia. Mi objetivo era una educación tardía. Estaba asumiendo la dolorosa tarea de enseñarle a un hombre de 30 años lo que debería haberle enseñado a un niño de 10: gratitud, humildad y cooperación. Es mucho más difícil moldear la arcilla una vez seca y endurecida. Requiere más fuerza, requiere romper algunas piezas para rehacerlas, y eso perjudica tanto a la obra como al escultor. Pero estaba dispuesto a soportar ese dolor, porque la alternativa era ver a mi hijo perderse para siempre en el laberinto de su propio ego. Las revelaciones que surgen en estos momentos de reestructuración familiar son profundas. Comprendí que, al establecer condiciones, le estaba devolviendo la dignidad de conquistar su propio espacio. Nadie se siente realmente valioso cuando todo le es entregado en bandeja de plata. La autoestima nace de la competencia, de saber valerse por sí mismo, de ser útil. Le estaba dando la oportunidad de volver a ser útil, de volver a ser humano. Le dije que el pasado había muerto, que la ropa de marca y el coche importado eran polvo y que lo que quedaba era su carácter. Y sobre ese carácter trabajaríamos. Vi el miedo en sus ojos, el miedo a no triunfar, el miedo a ser un hombre común y corriente. Y fue entonces cuando necesité ser la madre leona, no para acariciarlo, sino para darle el empujón necesario. Le tomé las manos, miré en lo profundo de su alma y le dije la frase que sellaría nuestro pacto, una frase que contenía todo mi amor y toda mi firmeza, el resumen perfecto de nuestra nueva dinámica. Dije: te ayudaré a levantarte, hijo mío, pero nunca más te atrevas a pisotear a quienes te apoyaron. Esa frase resonó en la cocina, golpeó las paredes y regresó a nosotros como un mandamiento. Lloró, no el llanto de un niño malcriado, sino el llanto silencioso de alguien que entendió el mensaje. Entendió que mi apoyo ahora venía con una cláusula innegociable de respeto mutuo. La resolución de ese conflicto no fue un final de cuento de hadas, fue el comienzo de una ardua reconstrucción.
La cicatriz estaba ahí, visible, palpitante, recordándonos que la confianza es un cristal que, una vez roto, se puede recomponer, pero siempre mostrará las reparaciones. Y son precisamente estas reparaciones las que nos hacen más fuertes, más cautelosos y más auténticos. La convivencia en los días siguientes fue un ejercicio diario de paciencia y firmeza, donde cada no que decía era de hecho un sí a su crecimiento. Estaba sanando a mi hijo mediante la disciplina y sanándome a mí misma mediante el respeto propio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que aprendimos en este viaje de caer y levantarse va mucho más allá de una simple discusión familiar. Es una lección sobre cómo funciona la vida en esencia. Comenta abajo: el amor sin límites crea tiranos. Esta historia que compartimos no es solo un relato de mi vida o la de mi hijo. Es un espejo gigante que se vislumbra en nuestra sociedad moderna, reflejando una verdad oculta que insistimos en ignorar en el ajetreo de la vida diaria. Viaje que he descrito, desde la humillación silenciosa hasta la recuperación de la dignidad y la reconstrucción de vínculos, conlleva una lección universal sobre la naturaleza efímera del éxito y la inquebrantable permanencia del amor verdadero. Vivimos en una era de escaparates, escenarios, luces artificiales que nos ciegan a lo que realmente importa tras bambalinas de la existencia. El mundo exterior, con sus promesas de estatus y validación, es un excelente vendedor de ilusiones. Nos convence de que somos autosuficientes, de que el pasado es un peso muerto y de que quienes nos dieron las bases para volar son solo la pista que dejamos atrás. Pero la mentalidad que esta historia nos invita a adoptar es que la pista es, de hecho, el único lugar seguro para un aterrizaje de emergencia. Y créanme, los aterrizajes de emergencia le ocurren a todo el mundo. Nadie vuela en cielos despejados para siempre. Llega la turbulencia, se agota el combustible, fallan las piezas. Y cuando la gravedad impone su ley y nos atrae de vuelta a tierra, ¿quién estará allí esperando? Quiero que mires las manos de tu madre ahora, o que cierres los ojos y las recuerdes si ya no está físicamente aquí. Esas manos, quizás marcadas por el tiempo hoy, con piel fina y venas visibles, son el mapa geográfico de tu supervivencia. Cada callo, cada marca, cada temblor es el registro de una batalla que libró por ti, a menudo sin que lo supieras. Las decisiones que tomó de renunciar a sus propios sueños para financiar los tuyos. Las noches que negoció con agotamiento para asegurar tu comodidad. Todo esto está escrito en su cuerpo. Valora las arrugas de tu madre, porque no son signos de fealdad ni decadencia. Son líneas en un libro sagrado que cuenta la historia del sacrificio que te permitió estar aquí hoy. Cada surco en su rostro es una trinchera donde se escondió para protegerte, una marca de preocupación que cargó para que pudieras llevar sonrisas. El impacto de esta comprensión lo cambia todo. Cuando entiendes que el envejecimiento de tus padres es el precio que pagaron por tu vida adulta, la ingratitud se vuelve imposible. La arrogancia se disuelve. Te das cuenta de que honrar a quienes vinieron antes que tú no es una cuestión de obediencia ciega, sino de justicia histórica. Mi hijo aprendió, de la forma más dolorosa posible, que los aplausos del mundo son adictivos, pero vacíos. El mundo te aplaude hoy porque le ofreces algo que desea: juventud, belleza, dinero, influencia. Pero intenta dejar de ofrecer, intenta fracasar, intenta enfermarte. El silencio que sigue a los aplausos es ensordecedor. Las luces se apagan, el público se va a buscar el siguiente espectáculo y te quedas solo en el escenario oscuro. Es en ese momento, cuando la fiesta termina y la música se detiene, que la figura de la madre se impone. Solo tu madre te tomará de la mano cuando terminen los aplausos. Solo ella verá valor en ti cuando el mundo diga que estás en bancarrota. Solo ella te ofrecerá un tazón de sopa caliente cuando todos los restaurantes de lujo te hayan cerrado sus puertas. Esta revelación necesita ser asimilada antes de que la vida nos obligue a aprenderla a través del dolor. No esperes a perder tu trabajo, tu matrimonio o tu salud para recordar que tu madre existe. No esperes a que el teléfono deje de sonar para marcar su número. La transformación que buscamos no debe ser reactiva,
sino preventiva. Debemos construir un altar de gratitud mientras aún haya tiempo, mientras aún podamos mirarlos a los ojos y decirles, gracias por ser mi cimiento cuando yo era solo una estructura frágil. Pero también hay un mensaje poderoso para las madres, un mensaje sobre la fuerza que se esconde tras el amor maternal. Amar no es ser un felpudo. Amar no es permitir que la falta de respeto se instale en tu sala. Mi camino al establecer límites, al decir no, al exigir dignidad, fue el mayor acto de amor que pude haber realizado, porque al valorarme a mí misma, enseñé a mi hijo a valorar la humanidad. Al cerrarle la puerta a la comodidad, abrí la puerta a su crecimiento. Si eres madre y estás pasando por esta humillación, debes saber que tu redención comienza dentro de ti. El cambio de actitud que necesitas no es castigar a tu hijo, sino salvarlo de sí mismo. Un hijo que no respeta a su madre no respeta la vida, y quien no respeta la vida termina siendo aplastado por ella. Sé la roca, no la arena. Sé el puerto seguro, pero cobra la tarifa de atraque llamada respeto. Las revelaciones que hemos tenido a lo largo de esta historia muestran que el equilibrio entre el afecto y la firmeza es la clave para crear relaciones sanas y duraderas. No tengas miedo de ser la madre regatona si eso significa ser la madre que educa. El mundo está lleno de gente buena a la que realmente no le importa. Tu papel es ser auténtica, aunque duela. Y así cerramos el ciclo de la ingratitud con la clave de la conciencia. Mi hijo ya no es el ejecutivo exitoso a los ojos del mercado, pero es un hombre exitoso a mis ojos porque aprendió a ser humano. Aprendió que la mayor riqueza no es lo que llevas en el bolsillo, sino a quién tienes a tu lado. Recuperó mi respeto, no con regalos caros, sino con humildad diaria, con servicio, con la mirada de gratitud que ahora brilla en su rostro. Reconstruimos nuestra casa sobre la roca de la verdad, y esta casa, les garantizo, no volverá a caer. Que nuestra historia les sirva de advertencia e inspiración a quienes nos observan. Que miren sus relaciones familiares con nuevos ojos, despojándose de pequeños resentimientos y enfocándose en lo eterno. La vida es un respiro, queridos míos. No desperdicien este aliento en orgullo. Usen cada segundo para amar, perdonar y, sobre todo, honrar a quienes hicieron todo para que ustedes pudieran respirar. El mundo puede darles muchas cosas, pero nunca, jamás les dará otra madre. Cuídala como el tesoro irreemplazable que es, antes de que el anhelo se convierta en lo único que quede entre ustedes. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, aportando una perspectiva final que conectará todo lo que hemos discutido con tu propia vida de una manera práctica y transformadora. Comenta abajo, valora a quienes te aman de verdad. Si esta conversación de hoy te conmovió profundamente, te hizo replantearte alguna actitud o te dio ganas de abrazar a alguien que amas, este espacio es precisamente para eso. Estamos construyendo una comunidad que valora la vida real, sin los filtros de la apariencia y con la valentía de afrontar la verdad. Si quieres seguir participando en estas reflexiones y recibir más historias que nutran el alma y te abran los ojos, suscríbete. Es la mejor manera de seguir juntos en este camino de aprendizaje. Y si este mensaje te resonó, dale a me gusta. Es un pequeño gesto, lo sé, pero para mí es como un abrazo que me envías desde allí, confirmando que estamos conectados en la misma frecuencia. Tengo muchas ganas de saber quiénes son los fuertes que llegaron a este último segundo conmigo, quienes realmente asimilaron esta lección sobre límites y cariño. Así que deja la frase "el amor también educa" en los comentarios. Iré a leerla y les dejaré un corazón a cada uno. Nuestra conversación no tiene por qué terminar aquí. Hay un video en pantalla que complementa muy bien lo que hemos hablado hoy, ofreciendo otra perspectiva importante sobre cómo lidiar con estas difíciles relaciones familiares. Haz clic en él y continúa conmigo. Te espero.